una manera de llamar la elipsis temporal cuando es para adelante o para atrás, llamémosla, digamos, sustitución temporal, ¿no? Digamos, eso por un lado. Y por otro lado, en realidad, esto sí es importante, la elipsis se apoya en la eliminación de un acontecimiento, ¿no? O sea, yo suspendo eso, no lo cuento. De alguna manera lo que dice Quino está perfectamente en esa dirección. O sea, yo puedo mostrar algún indicio, se acerca, digamos, ¿no? Porque yo, es verdad, no mostré el asesinato, muestro la consecuencia e infiero el acontecimiento que no estoy mostrando. Ahí ni siquiera hay un salto temporal, por eso yo te decía, Lucas, que la elipsis no tiene solo que ver, o no está apoyado en una alteración de orden, ¿no? Tiene que ver con la sustitución de la supresión de un acontecimiento. Ahora, en sí constituiría una elipsis, no mostrar el homicidio, pero no mostrarlo y que la historia revele la certeza de que lo hubo. Justo ahora tomamos homicidio porque vos, Kino, mandaste la primera escena de Kill Bill, ¿no? Entonces, digo, si la historia me deja claro que hubo un homicidio que yo no lo muestro, eso naturalmente después tiene conexiones con estrategia narrativa que tiene que ver con el interés, con la trama, ¿no? O sea, por ahí no lo muestro por algún motivo en el particular, ¿sí? Entonces, digo, y la última cosa para Lucas, también creo que está muy bien como mira, es que después, si yo no vuelvo de esa supuesta prolepsis, no hay prolepsis, porque continúa la historia desde un punto posterior, ¿no? O sea que para que eso se constituya en analepsis o en prolepsis, tengo que volver a mi tiempo base, desde el lugar donde estoy narrando. Entonces desde mi presente, digamos así, bueno, yo voy a mi infancia o voy a mi vejez, ¿no? Algunos pueden pensar que ya estoy en ese punto, pero no es así. Entonces, ahí no sé, Lucas, si de alguna manera te contestamos un poco con esta cosa, pero me parece que la problematización está perfecta de la manera que mirás. Acá hay un debate en el chat que dice, tiene que hablar, bueno, no se entiende. Entonces, el inicio de Kill Bill es una prolepsis, dice una de las chicas, Julieta. Y Gonzalo y José dice, no, empieza con una analepsis, Kill Bill. Gonzalo, vas a la heladera a buscar un postre y no hay nada. Después, una escena de vos comiendo ese postre una noche antes. Y después sigue la escena cerrando la heladera enojado por lo que hiciste ayer. Bien, el debate es si Kill Bill comienza con una prolepsis o con una analepsis. Bien, estaría bueno que ¿Y debatamos, vos eso qué está bueno. decías también? ¿Vos qué decías? Yo me sumo al equipo de los que dicen que, pero igual es muy relativo, pero que empieza con una analepsis, lo cual también sería como un poco, problematiza algo que también a veces abordamos, que es que no era tan correcto iniciar con analepsis porque no deja la marca del tiempo anterior. Exactamente, exactamente. En palabras de... eh, ay, De Genet. el titular de guión. No. El titular de guión que cuando vino a darnos la charla decía que para él... De Richard Richard. Richard Aiello. dice, no puedes determinar nunca una analepsis, una prolepsis si primero no corre el tiempo base. Exactamente, lo que acaba de decir Guille es, lo que puede ocurrir es un salto temporal de mayor distancia. Entonces yo voy a mi infancia, pero ahí puede arrancar ese tiempo de narración, ¿no? Entonces, y ahí sí estoy de acuerdo, quizá con Lucas, donde lo que ocurre después es una elipsis, ¿sí? Pero no hay una elipsis, porque arranca el tiempo allí, ¿se entiende? O sea, si Pero evidentemente a Tarantino le gusta porque en Perros de la Calle medio hace lo mismo. Arranca con una analepsis.
Bueno, posiblemente, digo, a ver qué opinas. Una especie de Para mí no, pseudoanalexis, digamos. Le gusta sembrar discordia a Tarantino, ¿viste? Una Ok. consulta, porque Dale. empieza en blanco y negro, ¿o no? Esa escena de Kill Bill. Y después, Sí, blanco y siempre que negro. va a la boda es en blanco y negro. Repite ese recurso. Entonces, a mí me hace pensar que empieza con una analepsis. También por eso, porque después te conecta que todo lo que está en blanco y negro es lo que pasó antes. Creo. Ahí hay otra cosa interesante que tiene que ver con la primera parte nuestra, ¿no? Es esta idea de la connotación y la denotación, ¿no? O sea, el hecho de, Y también hay que Las marcas semánticas. digamos, si el recuerdo es pasado, claro, porque vos cuando estás recordando en el presente. qué mala que sos, Katia. No, Katia, no hagas esto. Sí, claro que sí. Bueno, lo dejo Razón, ahí. claro. Bueno, ahí en realidad lo que estamos parados es en la problemática de qué pasa con el tiempo. Después ya les prometemos que no vamos a estar más de 3 minutos en esta cuestión en realidad y creo que volvemos estamos- al tiempo de la narración, porque si no, En realidad creo pero que estamos, en ese caso en particular, creo que es súper a propósito porque estamos atrapados por lo que definimos como cada uno de estos recursos y justamente Tarantino, como otros cineastas que por ahí no estudiaron cine o no son teóricos, grandes teóricos, se ponen teóricos ahora de viejo cuando ya hicieron la carrera, pero en ese momento conocían visualmente este tipo de recursos y jugaban con eso. Probablemente le haya puesto una escena de presente antes de esta y dijo, no, arranquemos acá para darle más acción. Y probablemente sea una decisión más práctica que teórica. Capaz que él ni siquiera quiso poner esta. Dijo, no, arranquemos con la escena en blanco y negro porque la que tenía antes era muy cortita, ponele. Incluso también porque le gusta problematizar, digamos, como que vos le decís gusta que como... Tarantino, Sí, No vos lo decís creo. que Tarantino, No creo que lo haya decidido en la mesa de montaje. vos decís que No. Tarantino no sabía con Tampoco. qué escena arrancar. Más Kill Bill, que es una película que tiene. No creo. No creo, no lo creo. El tipo es un genio, evidentemente. O sea, Por es eso, como pero- cuando Godard, ¿no? Y claro, toda pero es distinto porque toda Tarantino la cuando empieza a hacer rúfula. películas no viene con la cabeza como desde el análisis, el tipo viene con la cabeza desde la práctica. Entonces probablemente probó 800 cortes distintos y dijo, esto me parece que queda bien porque arrancamos ya en movimiento, que es una decisión válida. Después nosotros vamos a estar años discutiendo si necesitamos a alguien que recordara eso o si eso forma parte de un recuerdo por un recurso visual. Podemos estar años, pero capaz que el tipo dijo, queda bárbaro así, y que después se maten. ¿Entendés? Como dejar un final abierto, bueno, el tipo dejó abierto al principio, para que se maten los teóricos. Es como hoy en día cuando vos hablás, no sé, de Plutón es un planeta o no. Plutón existe. El problema de clasificación lo tenemos nosotros, pero porque queremos meterlo en una clasificación. Lo mismo pasa con Tarantino. Tarantino dijo, yo hago esto, después clasifíquenlo como quieran. Y por ahí nosotros estábamos con las limitaciones de la clasificación. Y volvemos a la discusión de la gramaticidad, digamos, ¿no? ¿Cuál es el criterio de gramaticidad? La segunda condición del lenguaje audiovisual en Metz, ¿no? Que dice que ausencia total de criterios de gramaticidad. De cualquier manera, ahí hay un criterio, digamos, de gramaticidad que se filtra estéticamente, que alguien dijo que era el blanco y negro como recuerdo, ¿no? Como tiempo. ¿Por qué? Porque esto lo hemos trabajado, digo, para refrescar y empezar a conectar, ¿no? Esta cuestión de darle sentido a un relato. Porque parece ser que cuando uno recuerda es menos preciso. Y en esa imprecisión borra caracteres del modo en que se presentaba la materia de la significación en ese momento. Entonces, aquello que estaba provisto de color, por ejemplo, se deprecia. Entonces, eso entre comillas quiere decir, recuerdo menos cosas de todo aquello que ocurrió en ese momento. Entonces le quito el color. Le podría quitar el brillo, lo podría hacer en colores, pero nebulosa, cosas que además ocurren en el lenguaje del cine, ¿no? Digo, para relacionar con cosas que ya hemos visto, ¿no? Y si bien a veces nosotros, como decíamos la clase pasada, necesariamente lo tenemos que trabajar en forma teórica para entender el concepto, fíjense después las diferentes maneras que hay de materializarlo expresivamente. O sea, no es que ya está codificado
en cierta zona de lo audiovisual que el blanco y negro puede estar vinculado con la analepsis, ¿no? Eso podría ser. O con un cambio, ¿no? Con un cambio en el relato. O como un cambio en la temporalidad del relato, eso más o menos ya está instalado. Pero, y esta es la cosa fundamental, ¿por qué imaginan ustedes que estos tipos que Marcos, que vos decís que Tarantino en una de esas le roba adelante y lo puso, y hoy estamos viendo, eso también es verdad que nos hace No, romper. yo no dije que le erró, yo no dije que le No, erró. Yo no, pero dije como que lo hizo así, podría haber hecho otra cosa, ¿no? Seguramente. Pero es digo, un tipo práctico, es un tipo, está por lo que se de la entrevista, él es un tipo práctico, le gusta hacer, y al ver, el tipo tiene el ojo muy entrenado durante muchos años, el tipo tenía videoclub, no sé cuál es la historia de él, pero no es un tipo que hizo la escuela de cine, el tipo vio muchas películas, vio mucho buen cine y absorbió eso, y dentro de su cabecita se armó algo, y vos ves que mucho de lo que hace él tiene mucho eco de cosas anteriores, de León, Claro. Bien. De cualquier manera, digo, no nos atranquemos en eso. Para nosotros es un tipo que aportó muchísimo al lenguaje del cine, ¿no? Independientemente. Yo lo conozco a Steve Howe, que es el guitarrista de Yes, que tuve la suerte de ir a verlo, que es autodidacta. Bueno, te lo traigo cuando quieras. Es un genio. Entonces, no importa el haber estudiado formalmente, claramente nosotros estamos a favor de eso porque aquí estamos, ¿no? Pero en el sentido de tener un El hecho espacio de tomarlo para de poder ejemplo de la reflexionar, universidad también es un reconocimiento. claro, ¿no? Pero digo, para no desviarnos, la importancia que tiene la teoría en este aspecto, cuando alguien dice voy al pasado, por lo tanto recuerdo, por lo tanto olvido, por lo tanto deprecio caracteres que la imagen tenía. Entonces lo pongo borroso, lo pongo en blanco y negro, ¿sí? O sea, impido que la imagen se reconstruya con todas sus capacidades expresivas. Ese es el problema, digamos, la teoría, la manera de resolverlo que tuvo una buena parte, un criterio de gramaticidad, por decirlo en términos de Met, fue ponerlo en blanco y negro. Entonces ahora, después de ver 20 años de cine, 40 años de cine, cuando uno ve una imagen en blanco y negro, casi que se prospecta a ese criterio de gramaticidad y ya, bueno, estamos en el pasado. Colabora. No siempre es así. No siempre es así. Bueno, ahí está. Lo que pasa es, con el tema del color, Paco, bueno, todos, ¿no? Es que como en cientos westerns también se usaba el tema del rojo para la analepsis, también Tarantino a veces me echa un filtro rojo cuando hay una analepsis, o en muchos viejos westerns aparecen los ojos como del que está viendo la muerte de lo que pasó antes, lo que pasó antes. Y también hay un filtro con los ojos del personaje, en Kill Bill también pasa eso, o sea, hay un montón de recursos de colores y de filtros que hay innumerables de esos, ¿no? Hay uno que me llama mucho la atención, que es cuando son las películas mexicanas o algo así, que ponen un filtro más como arenoso, más naranja, todo porque es La México. luz del desierto, claro. Sepioso, claro. Por lo que dijo Tarantino en una de sus entrevistas, creo que tenía el blanco y negro en este caso, que nosotros lo tomamos como ese recurso, tenía también que ver con bajarle la cantidad de sangre que había en pantalla todo el tiempo, ¿sí? Como había hecho Hitchcock en su momento, de hacer una película en blanco y negro donde había mostrado un homicidio. Entonces la MPA le rompía los quinotos con el tema de que había mucha violencia, había mucha sangre, mucho rojo en pantalla, entonces al hacerlo blanco y negro, la sangre se convierte en negra. Y todas esas secuencias que son las más sangrientas también apelan al pasado. O sea, es alucinante, ¿no? Porque, y para no polemizar, porque la verdad que el propósito de hoy es tratar de detectar, de ver de qué manera podemos detectar esta. Pero digo, después de ver Los perros de la calle, ¿no? Kill Bill, no creo que Tarantino esté demasiado interesado en bajar el rojo de la sangre, ¿no? No, aparte antes de Kill Bill es mal, o sea, iba a decir, cuando le arrancan el brazo a Sofía, tremendo. la sangre se olvidó ahí. No, se olvidó. Pero bueno, por eso. Parecería, pero bueno. ¿Por qué salta la sangre? ¿Sabes por qué salta la sangre así cuando le corta el brazo? Por la presión sanguínea. No, por una película de Kurosawa
donde hay Sí, efecto claro, especial está mucho tremendo. en la... Y en todos los animes japoneses vas a Y tener. riega a todo el mundo. Pero es por eso, sí. Sí, porque el corazón sigue bombeando, pero bueno, la manera de representación es lo que dice Marco. Bueno, Tarantino digo, se agarra un montón de todo lo que es ahí el... vamos, estamos yendo bien. Digo, cuidado que no, hoy por eso advertí al principio que todo lo que veamos es importante e interesante sumarlo, pero no nos desviemos del eje que es de descubrir, a ver, de qué manera detectamos estas alteraciones de tiempo, ¿no? Porque hay otro mundo superpuesto con todo esto. Como ustedes ven, el lenguaje se da en forma simultánea, no es que primero vemos las alteraciones y después vemos las aplicaciones retóricas, se da todo en el mismo contexto. La dotación de sentido es un hecho complejo, simultáneo, no hay por un lado una cosa, por el otro lado otra, ¿no? Pero también hay un montón de otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la cita cinematográfica, ¿no? Que hay una serie de autores que se dedican a hacer citas, ¿no? Hay películas que casi son citas de otras. Otro problema que hoy, por lo menos en casi, diría yo, en casi todos los films que tenemos para analizar en este trabajo, no aparecen tantas de esas cosas. Tarantino en particular es el rey de la resignificación. A él le gusta tomar cosas y resignificarlas en su film. Es como que es la cosa favorita que le gusta, o sea, hacer homenajes todo el tiempo, tiene mucho de eso. Claro. Y sí, la palabra es homenaje también, eso es así, es cierto. Bueno, chicos, a ver, sigamos con, yo diría, para salir un poquitito de la parte común de alguna analepsis, alguna prolepsis, pero en otra película. A ver qué hay. Problematizándolo, porque Amores Perros también, ¿no? Tiene un montón de... A ver, ¿quién...? Justo hoy vi una película y también iba a hacer un poquito un comentario acerca de eso cuando Katia dijo algo acerca de que esa analepsis realmente cuando es un recuerdo y el recuerdo es una cuestión mental del presente, dijo Katia, ¿no? Y se me ocurrió también por una película que vi hace poco, ayer, que se llama Predestination, que en sí tiene una línea temporal base, pero al mismo tiempo hay viajes en el tiempo. Entonces, en ese momento es una constante analepsis y prolepsis, pero al mismo tiempo hay una línea base que juega y salta en el tiempo. O sea, digamos, el mismo protagonista, uno mismo está viviendo la analepsis y prolepsis, pero digamos, la mente del personaje es siempre la misma. No sé si me explico realmente con lo que digo. Sí, yo entiendo que lo que... perdón, Paco, que decía que identificás el tiempo base porque identificás que el tiempo hay un momento que vuelve a donde el relato se junta con la historia. Es que al fin y al cabo, el tiempo base es el de la película. Digamos, Claro. Digamos, el tiempo base es la hora y media de película está en tiempo cronológico. Tiempo real, decís. Pero al mismo tiempo hay analepsis y prolepsis por una cuestión de viaje temporal y vuelve al pasado y vuelve al futuro, pero en realidad es un viaje en el tiempo, no es un salto temporal en el orden cronológico de la narración. Habría que ver, digamos, habría que hacer esa Es línea. una discusión que tenemos hace años Claro. y va en dos sentidos. Uno, si el recuerdo es una analepsis y si la premonición es una prolepsis. Exacto. Mira. Es que mi pensamiento partió a partir de lo que dijiste vos, Katia, de si el recuerdo realmente era una analepsis. Porque según el texto que nos dieron, sí. Según el texto que nos dieron, sí. ¿Sí? A mí me lleva a pensar en dónde está el piloto, en Airplane. Que todas las secuencias donde ellos recuerdan y siempre vuelven atrás y después vuelven con un chiste a la línea de tiempo con alguien colgado o alguien que se está queriendo suicidar porque no lo aguanta contando la historia. Entonces siempre hay un recuerdo y una vuelta con un chiste. Un recuerdo y una vuelta con un chiste. Pero mira, ahí estamos justito. El personaje recuerde y otra cosa es que la acción se traslade al pasado. Claro, exactamente. A ver, si hay alguien que dijo recién Lucas, creo nuevamente. Lucas hoy está metiendo unos golazos. Lucas tiró 2 pelotas, una en el ángulo y la otra arrastró al lado contrario al que se tiró el arquero. Así que Lucas, bien.
Digo, yo creo que eso tiene que ver un poco con el tiempo, con la estructura del relato, claramente, pero quizá con la voz, con qué narra quién. Entonces, si cuando hay el desarrollo de un personaje que está en un determinado tiempo base y la voz en la narración es, a ver si nos podemos sincronizar, es el relato de la mente en primera persona supongamos, de un protagonista que va hacia el recuerdo de él, de un hecho anterior o premonitorio, digamos, posterior, ¿no? Con esta duda que plantea Katia, que la tenemos todos, no es una cosa que la sepamos resolver fácilmente, pero si es así, está, en mi opinión, dentro del tiempo base y está ocurriendo en ese tiempo, porque el recuerdo ocurre en la mente del que narra en tiempo presente, más allá de que lo que recuerda está en el pasado. Y la diferencia, me parece más, digamos, lo que hace la diferencia es si lo que yo estoy recordando es parte de la historia o es un recuerdo que va por fuera de la historia. Si yo lo que recuerdo es una parte constitutiva de la historia que está anterior, si lo recuerdo, está anterior, entonces probablemente, más allá de este problema de la voz que no estamos tocando en este momento, ¿no? de quién narra, desde dónde se cuenta la historia, entonces ese recuerdo es analéptico. En cambio, si lo que ocurre es, me acuerdo de una anécdota en ese momento que ocurrió en un pasado, pero no constituye necesariamente sustancia con la historia, entonces puede ser un recuerdo que puede constituir sentido en tiempo presente, más allá que haya ido al pasado. Te contesto con esto, más o menos se entiende, Lucas. Pero Paco, perdón, yo ahí te voy a entrar un poquito más, porque pensando, no sé cuál es la película que vio Lucas, ¿no? Pero pensando en que en la película que él vio, ¿no? Creo que dijiste Predestination, me parece. Lucas. Claro, lo que digo es que no la vi y no puedo saber, pero si en el relato se están mostrando esas escenas de ese pasado, por más de que sea recuerdo, pregunto, estoy como yo queriendo, están construyendo el relato también. Digamos, distinto sería que no se muestren esas escenas y se vea a ese personaje relatando tal vez, entonces ahí sería parte de su recuerdo, pero si esos recuerdos se plasman en imágenes, Vos decís, si el tipo lo cuenta está en tiempo presente, pero si aparece la imagen y la construcción de ese fragmento, yo me refería en general a la imagen. Todo lo que dije, lo dije sin pensar en esta separación que vos hacés, que me parece bien. Digo, uno cómo puede saber si no hay que hacer un análisis muy profundo, exhaustivo, para identificar si ese recuerdo vale la pena o no en el relato de la peli, o sea, ¿no? o constituye parte de la... O sea, el punto es, si ese recuerdo constituye una parte sustantiva de la historia, ¿no? que la película narra, o bien sirve como narración presente como parte del desarrollo histórico de eso. Claro, O sea, yo puedo estar contando una anécdota de mi pasado, pero que tiene sentido en la construcción de la historia en forma presente. Claro, no estoy revelando una parte, eso es. Podríamos decir que es una pausa. Que es una pausa. Podría ser. Si está más cerca, quizá está más cerca Esa de una película pausa por ahí, que de una analepsis. en particular, que mencionan, es bastante raro y difícil de analizar porque es una suerte de uroboros. Es como que el tiempo base, está todo sucediendo al mismo tiempo porque es una estructura como circular. Los dos personajes, los dos protagonistas terminan siendo sí mismos. Es rarísima analizar desde este punto de vista. Sí, digamos, es justamente, nombré el ejemplo nomás porque la vi ayer, pero es algo que no tiene principio ni final, es como dice ella. Y todos son la misma persona, puso ahí alguien. Entonces, claro, sería tal vez incluso difícil. No, esa está hablando de otra, me parece, Matías, no sé si está hablando de Predestination o de Mr. Nobody, que también habíamos hablado ahí. Predestination, aclara acá Predestination. ¿Sí la vieron?
pero Mr. Nobody es una de mis películas favoritas y en cuestiones de alteraciones temporales es una joya, digamos. No hay tiempo base porque es una ramificación de historia, básicamente, que todas pasan y ninguna pasa, etc. Bueno, lo que yo decía de Predestination, igual ya, como dijo, no me acuerdo, como dijo Marian, no sé cómo se pronuncia, ya es otro caso en particular, pero quise dar el ejemplo por el caso del viaje en el tiempo en particular. Porque, ¿qué pasa, Paco, si yo estoy en el 2021, por ejemplo? No vamos a dar un ejemplo, no tiene nada que ver con la película, sino con una cuestión temporal que se puede dar, ¿no? Un recurso. Yo estoy en el 2021 y en ningún momento altero mi línea temporal que está pasando, digamos, mi primera persona, y viajo en el tiempo hacia atrás. Sí, Al hay 2019, una por cumbia que ejemplo. está sonando ahí. Sí, sonó un micrófono. Yo estoy en 2021, ¿no? Y viajo en el tiempo hacia... En todo momento... Bueno. Ahí sí. Priscila. Se había dado cuenta por tu lado. Chicos, ahí se apaciguó, ahí se apaciguó. Unas No, cornetas quiero para decir empezar. si yo estoy en 2021, ¿no? Y viajo en el tiempo hacia atrás. Ay, Priscila, Está duplicada encima. Priscila, por favor, el micrófono. O la pueden silenciar momentáneamente, ¿no? También. A ver, Lucas. Ya complicado tratar de esbozar el argumento que está tratando de hacer Lucas hace 4 minutos, que ya has enroscado el argumento, me imagino, hacerlo en 4 tiempos. Priscila hizo una prolepsis y estaba en No, el parece futuro. a propósito. ¿En qué estábamos? Bueno, estaba Lucas, me parece, contando, estábamos en el 2021, decía, dale. Sí, Claro, estábamos no, en el es una cuestión de, no es una, si mi pregunta es, ¿en qué momento, si es una analepsis, el ejemplo de, por ejemplo, si hay un viaje en el tiempo en la película, digamos, y la narración se corta, el espacio temporal es otro, pero al fin y al cabo la línea temporal nunca paró. Yo viajé en el tiempo, digamos, y ya me enrosqué demasiado, ¿no? Demasiado, Sí, perdón. como vos decís, como un salto cuántico, perdón, quiero entender. Como una especie pero sería como una especie de hablar del tiempo de otra manera que no sea como pasado, presente, futuro. Exacto, digamos, yo estoy en el pasado, pero bueno, claro, pero lo que sigue pasa es que siendo esta mi narrativa presente. de la que estamos hablando es una narrativa que Clásica. respeta, clásica, porque si vos ves, por ejemplo, viste Sama de Lucrecia Martel, nunca sabés en qué tiempo estás, nunca sabés en qué tiempo está el personaje. Está en pasado, está en presente, alucina, sueña, vos nunca te enterás, o sea, no hay ni pasado, ni presente, ni futuro casi, ¿no? Memento. Y no viaja en el tiempo por una cápsula. Es lo mejor de la película, que simplemente no te das cuenta. Y es así, pero son como distintas formas de concebir la narración. Hay otro tipo de narración también que me parece que no, como que quiebran esa estructura temporal que va de hacia atrás para adelante o como física, mecánica. Una pregunta. ¿Un Memento qué era? Memento es una película también que Pierde la memoria. Memento. Es una película que debe tener Es 20 años, ¿no? Más o Es menos. una anacronía, iba a decir. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Porque por ahí no sé si interpreté bien lo que dijo el compañero. Creo que él se refería si el tiempo lo definíamos por el tiempo del protagonista, porque podés tener una historia que sigue un protagonista y de repente la voz, en un libro sería la voz del personaje, pero ponele que seguimos a otro personaje que avanza en el tiempo a partir de ese punto o en otro punto. Por ejemplo, en Volver al Futuro seguimos a Marty. Viaja al futuro, vemos el futuro de Marty. Cuando vuelve al pasado, seguimos a Marty, aunque el pasado ya cambió, es otra línea de tiempo, y cuando vuelve al pasado de 1955, seguimos viendo la línea de Marty siempre. La línea del doctor... Pero la línea de Marty nunca se corta, digamos. Si bien él viajó al pasado y él viaja al futuro,
y viceversa, la línea suya nunca se cambia. Él Claro, siempre, claro. O sea, continuamos con el protagonista en sigue ese siendo caso. lineal. El ejemplo opuesto a ese sería, por ejemplo, en Avengers. Bueno, no quiero spoilear la última película, pero seguimos a los personajes en la línea de tiempo que viajan en el tiempo. Uno de los personajes viaja al pasado, nos reencontramos con él cuando ya es viejo, ¿sí? Y no seguimos a ese personaje, seguimos a los otros. Ese personaje estuvo en el pasado y tuvo toda una vida hasta que se encontró con nosotros, pero ya lo abandonamos a esa línea de tiempo. Chicos, Ese perdón, sería el caso permítanme, vamos a reposicionar. Lo primero es fundamental reflexionar sobre esto que estamos haciendo, pero las películas que dimos, que algunas son muy complejas ya, entonces, digo, para volver al futuro, en términos de que recién se dijo, volver al pasado, digo, hagamos el esfuerzo de encontrar estos recursos. Acá el problema es una narrativa clásica donde hay una historia que es reconstruible temporalmente en una línea sucesiva del tiempo. Acuérdense los ejemplos básicos que nosotros dimos al principio, no básicos en el sentido de digamos, precarios, sino porque la narrativa clásica nos presenta esta manifestación de temporalidad sucesiva y cronológica lineal. Entonces, digo, dentro de esta estructura, yo, cuando quiero narrar una determinada historia, puedo alterar los fragmentos de temporalidad. Ahí hay un primer problema. No, tampoco nos estamos planteando todavía esta cuestión de qué pasa con una concepción no euclidiana del tiempo, que podría ser, digamos, la suma de temporalidades, cosas que también desde el punto de vista físico nos requieren, digamos, o experiencial, ¿no? Digamos, nos requiere una apoyatura que no nos proponemos dar ni hacer. Entonces, igual en el texto pone un ejemplo de esto, ¿eh? Yo justo acá tengo claramente, pero digo, para para desmarcarnos un poco de la complejidad de algunos relatos que además tendríamos que ver las películas, y de lo contrario no estamos hablando en el aire, porque hay algunas de las películas que ustedes comentaron que seguramente nosotros las vimos hace 10 años, 5 años, y eso requiere, como les decía hoy, desarrollar una línea temporal, digamos, desmenuzarlos temporalmente, aun cuando aparezca la hipótesis de varios tiempos simultáneos o de un tiempo complejo donde podría haber una especie de superposición experiencial y demás, ¿no? Hay un montón de maneras de imaginarlo de acuerdo a cómo el autor presenta la problemática. Ahora, digamos, dicho eso, nosotros tenemos una serie de películas y una serie de operaciones. Con respecto al orden, cosas que vamos a ir sacando en conclusión. Alguien dijo por allí, y creo que vos, Guille, aportaste, digo, se puede arrancar con una analepsis. Digo, hay una cosa que es, si yo arranco con una analepsis y no revelo una temporalidad posterior, entonces no es, la analepsis resulta ser el haber iniciado el relato en un tiempo primero, un primer tiempo, ¿no? Más atrás. Entonces, y ahí aparece esto que creo que Lucas, el primer zapatazo de Lucas, que dice, bueno, y entonces cuando hay una analepsis, ¿no hay también una elipsis? Claro, puede haber una elipsis, porque hay un salto temporal, pero la elipsis, y esto digo, es interesante entenderlo, no se propone una supresión temporal, se propone eliminar un acontecimiento de la historia. Si ese acontecimiento requiere el desmontar o anular una cierta temporalidad, bueno, podrá la elipsis estar apoyada naturalmente en una operación temporal. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ahí está la cosa. Otra cosa que también comentó, para ir separando y digamos, individualizando y sacando partido de esto, ¿no? Entonces, en vez de entrar por la excepción, entremos por la manera con la cual funciona el recurso en primera instancia. Después vemos, y después lo criticamos en función de cómo puede resistir la clasificación del recurso en la manera en que, un poco como decía hoy Marcos, aparece empíricamente en una obra, ¿no? En una película. Entonces,
ahí aparecía esta cosa del tema de las imágenes prolépticas, esas de corre lo que corre, para adelante, ¿no? Bueno, ¿es una prolepsis o qué otro recurso es? Ahora vamos a pasar, si quieren vemos algún otro ejemplo de analepsis y prolepsis en otra película y vamos al otro tipo de recurso. Ahí hay otro recurso también. Recuerdo. ¿Eh? ¿Qué decís, Katia? ¿Cómo? Claro. Recuerdo. Sí. Katia, si te alejaste, blurea toda la imagen a vos. Te vemos Claro. a vos. Por en eso. otro Bueno, es como el pasado. Es como una prolepsis. Es una analepsis. Sí. Claro. Katia está viajando al recuerdo. Un recuerdo, Katia. No se escucha. Una No, catialepsis. No, puede ser que esté con baja porque le veo el signito de admiración. Bueno, a ver, en alguna Quería agregar algo más que de lo de Lucas, pero que va dentro de lo que nosotros estamos analizando, tal vez más clásico, que también, ojo, que el tiempo base también avanza, porque eso también trae mucha confusión, porque en la misma, depende de cómo se plantee cada película, pero el tiempo base nosotros lo identificamos en un momento, pero ese tiempo base también avanza a lo largo del relato. Totalmente. Con lo cual pasan un montón de cosas. Claro, corre. Exactamente, perfecto. O sea, Igual- eso está muy bien porque no vuelve a la misma escena, vuelve al tiempo base. ¿eh? No vuelve al mismo punto, vuelve al avance que tiene ese tiempo base. Exactamente. Una prolepsis vuelve o una analepsis vuelve, pero conforme al tiempo base que siguió avanzando. Y a veces es complejo identificarlo, pero una vez que se identifica eso, digamos, o que uno lo establece, a veces hay pelis que no son tan claras, pero uno se para en un lugar y dice, bueno, considero que acá el tiempo del relato y el de la historia están juntos, y entonces ese es el tiempo base desde donde el autor está contando, digamos. Perfecto. Bueno, algún ejemplito, alguna otra. Cristina, creo que vos estabas ahí como queriendo participar y alguien te. No, era para Lili, otra Lili. película, pero yo no. Yo era. Y justo nos tocó la misma peli que Cristina. Hola. Perros de la calle. La vi hace millones de años y ahora la retomo para este trabajo. Y en base a lo que estábamos leyendo y trabajando, yo interpreto que la reunión de ellos al principio de la película está planteada en un tiempo base y luego de los créditos, yo interpreto que ahí hay una elipsis porque aparece el personaje, uno de los personajes manejando y el otro ensangrentado. Cuando se encuentran en esa especie de galpón que el personaje está herido, yo interpreté, Paco, que el relato del personaje de Steve Buscemi era exactamente lo que vos definiste como analepsis. No sé si me equivoco. Hola, hola. ¿Se escuchó lo que dije? Sí, perfecto. Sí, Lili, sí. Sí, Lili, se escuchó. O sea que justo a Paco le tocó los timbres. No, creo que está. Uy, bueno, pongamos pausa. Qué puntería que tengo. No sé, Guille, vos lo habías planteado hoy y yo me quedé ahí como. Claro, yo lo planteé como que traje eso porque creo que va a ser el debate de la peli, me parece, ¿no? Como que también entiendo que están todos en el análisis, entonces tampoco está bueno que tampoco se defina algo, me parece a mí, no sé qué, pero me parece que lo que vos tenés que plantearte es cómo argumentar eso, por qué vos considerás que esa reunión del inicio es tu tiempo base y qué asociación estás haciendo con el final de la peli, digamos. Claro. No me la acuerdo, Guille, sabes que la vi hace mucho y no me acuerdo del final. Claro, porque tiene que ser digamos, si vos planteás eso, todo lo demás queda establecido en una prolepsis y de esa prolepsis vuelven como a una analepsis de la prolepsis, porque digamos como que los flashbacks a los que vuelven siguen siendo posteriores al tiempo base que vos planteás. Hola. Bien, entiendo. Esa reunión es inicial. Se escucha. Claro, comprendo. Y mi pregunta era,
viste que Quentin plantea los personajes, señor blanco, señor rubio, en Kill Bill él habla de chapter 1, 2, eso también, ¿no? Lo estaba pensando en qué sentido analizarlo. Sí, en esta no hace, en Kill Bill es muy notorio porque también esto te juega un poco con te ayuda con las temporalidades. Acá es más la presentación de los personajes. De los personajes, claro. En algunas se va y lo presenta yéndose. Y ahí está bien lo que decís, porque cuando se va a veces, esa presentación puede ser anterior a la reunión del inicio. Digamos, Bien, hay bien. muchas cosas para pensar. Claro, bien, Hola, perfecto. Sí, perdón, está Jacqueline queriendo hablar, pobre que... Sí, pero muy por debajo, a ver si se puede, o con pérdida de señal, si puede hablar más, o más cerca del mic. Ahí sí, ¿Ya? ¿Sí? ahí sí. No, que a mí también me tocó Amores Perros, ¿no? Y bueno, quería saber, ¿no? Porque ahí me compliqué, si es, tiene que ver con los dos, con analepsis y prolepsis, pero más yo diría analepsis, ¿no? Porque es un pasaje de una escena del pasado, ¿no? Que van los chicos ahí manejando y pasa todo en ese momento porque ellos van manejando, escapando. Y un hombre mata a otro, la chica o sea, que los chicos chocan, entonces después se desarrolla toda la película con, con todos esos personajes que en ese momento, o sea, todos los personajes que estaban en ese momento ahí, ¿no? Y ahí, bueno, vuelve, va, pero después termina, no termina volviendo, ¿no? Entonces quería saber si eso es una analepsis, ¿no? Que también sí coincido que yo creo que es también, por ejemplo, o sea, la hipótesis, cuando, o sea, cuando se deja un tiempo, ¿no? Un tiempo eh, o sea, porque ellos llevaban al perro, pero habían pasado pocos días. Es lo que yo entendí, ¿no? Que yo no la hubiese visto esa película porque veía tanta sangre encima de perros. Era terrible, no sé cómo eran esas películas porque hay un perro que está totalmente como ensangrentado y tiene la lengua hacia afuera y eso es bastante chocante. Sí, es bastante violenta. No sé si vos te referís a la escena o el momento del choque como analepsis, eso, ¿no? El momento ¿No? del choque El que momento pasa del... todo, porque están todos en conjunto, o sea, y después empiezan a desarrollar, o sea, los personajes, por ejemplo, en el caso, o sea, después uno va descubriendo que el personaje que asesinó, por ejemplo, al hombre que estaba, al hermano que hubiese sido, ¿no? Que estaba en el café, fue en ese mismo momento, pero, o sea, o también cuando iba a asesinar al otro chico, ahí yo la volví la retrocedí, ¿no? Porque para mirar de nuevo, porque hay una parte en que él van los chicos, dispara al hermano, y a la vez cuando se va desarrollando la película, cuando él tenía que asesinar a un chico, también sale la escena esa del choque. Sí. Por eso, entonces ahí ya me empecé a confundir con estas dos, pero no sé, por eso era la pregunta que quería hacer yo. Esto yo lo digo en términos generales, sí, me parece que la manera de poder abordarlo siempre para que uno es primero tratar de interpretar el tiempo base para después poder encontrar los recursos, porque
Sí, no, es re difícil, es como que te empezás a perder en la propia trama. Ujú, sí, sí, sí. Igual me parece que se está confundiendo, o sea, no es, no sé si dice Amores No es Perros o Amores Perros. Perros. No, Amores Claro, no es Perros. A Perros de eso la le Calle. tomó- Claro, Sí, es Amores Perros. Pero dijo Amores Amores Perros. Habla Perros. de verdad, no Sí. es. ¿Mm? Sí, dijo Amores Perros igual, Sí, Jacqueline. pero arrancó con lo del asesinato, ¿no? No, dijo primero con la de Perros de la Calle y después siguió con lo Dijo de. las dos Claro, por cosas. eso, Cristina. arrancó Primero con lo arrancó con de, Perro, pero después cuando sí, habló del asesinato, primero creo que dijo los perros de la calle, ¿no? sí, Me parece porque que eso. arrancó con lo del coche y el asesinato. Exactamente, con la imagen del asesinato en el auto y después concluyó o hizo todo el desarrollo, me pareció que hablando de Amores Perros. Pero Sí, bueno, sí. digo, para no... Yo entendí ese accidente, bien. Claro, que todo se va desarrollando después de eso, ¿no? Porque empieza por la mitad más o menos, ¿no? Cuando al perro le disparan y bueno, y ellos lo llevaban, no sé, a algún veterinario o a alguien que lo curara. Y después cuando se va desarrollando la película, empieza a verse todo, el hombre que estaba en la calle, que, bueno, que había sido, no sé, ahí decían que era un guerrillero, creo. Después la chica esta que pierde la pierna por el choque mismo. Eh, entonces ahí me confundí ahora cuando estaban hablando ustedes de las otras películas. A ver, Porque Ahí estoy silenciado. Un poco lo que decía, me parece, Mauro o Guille recién. Es muy importante entender la línea temporal del desarrollo de la historia, si no es un matete, y eso ocurre justamente por la aplicación de estas alteraciones y a veces la dificultad en comprender de qué manera se construye el sentido completo de la obra. Entonces, yo no sé si no conviene también, ahora vamos a avanzar, estaría muy bien por lo menos, o vamos a ver si conviene ir a los grupos, pero vamos a avanzar con las demás operaciones. Pero es muy importante construir esa línea temporal. O sea, inclusive háganlo, hagan el experimento, tanto sea si van a los grupos, si vamos a los grupos como ustedes en el análisis claramente, la película véanla 4 veces cada una, pero hagan ese ejercicio de fragmentar qué ocurre en qué tiempo, ¿no? ¿Qué parte a medida que va transcurriendo el tiempo cronológico en la película, vayan sintetizando qué parte de la historia va corriendo. Primero pongan qué pasa, qué va pasando, y después se van a dar cuenta cuando conectan todo, qué parte de la historia era esa que transcurrió primero en el relato, pero por ahí era lo último que pasaba en la historia, ¿sí? Eso es muy importante para entender, o no solo para entender, sino para construir ustedes la línea de tiempo base, o sea, desde dónde estoy contando la historia. Y de dónde relato, ¿no? De dónde cuento. Y esta cosa que decían los chicos hoy también, la línea se mueve, esa temporalidad no es que estoy sentado en una mesa y siempre vuelve al tipo que está contando. Hay infinitas, digamos, un montón de maneras de articular ese tiempo base, y ese tiempo base también tiene un desarrollo, también tiene un transcurso. Entonces, y puede presentar diferentes complejidades de acuerdo a cómo se plantea, cómo cada obra plantea su estrategia narrativa para generar el sentido, ¿no? Entonces, eso háganlo, porque me parece que al caso que recién comentaban de Amores Perros, que también es una película que tiene un punto de contacto con todas las historias, entonces el accidente, bueno, traten de armar eso, pero primero no intenten, digo como consejo, primero describan todo lo que va pasando, describan cómo el argumento la historia se va descargando, y después traten de unir los pedazos. Eso me parece que es un ejercicio muy,
bastante simple dentro de todo y muy sano para poder entender desde dónde se cuenta la historia, qué es prolepsis, qué es analepsis y además los otros recursos que ahora vamos a ir Se enojó Paco, ¿quién dijo acá? Pues me tuve que ir porque me tocaron timbre, te juro. Y como estaba solo hasta recién, entonces tuve que sí o sí ir a bajar, ir a abrir, así que discúlpenme. Bueno, Un hagan mayordomo necesitas, Paco. totalmente, sí, sí. Y un cocinero y así. Entonces, eso me parece muy importante. Háganlo y aun cuando crean que la historia es simple y la entienden, pues no sé, todos sabemos, todos van a entender, pero traten de digamos, hacer ese desarrollo porque así van a entender la complejidad de la estructura y de la estrategia narrativa. Me parece que eso es muy importante. Dentro de esa estrategia van a encontrar estas operaciones, ¿no? Así que bueno, Katia, chicos, ¿les parece que pasemos por ahí a las de velocidad o frecuencia como para tentar otra cosa? Bueno, vamos a las de velocidad. ¿Cuáles Sí. son? A ver, alguien que se las acuerde. ¿Cuántas eran y cuáles? ¿Vamos? Son 4. ¿Cuáles son? Escena, pausa, resumen y elipsis. Perfectamente, muy bien. Bueno, la escena ya está. Está. Pasémosla por alto. Resumen. ¿Quién detectó un resumen? Qué pilla que sos, Katia. Porque hubo un resumen en el Alguien lo aire. dijo, el resumen. Totalmente. Totalmente. Yo me había puesto contento cuando dijo que había visto esas dos operaciones y después no redondeó. No terminó ahí. No cerró. Quedó la pelota picando. Yo sigo haciendo metáforas futbolísticas por motivos obvios hoy, ¿no? Y pone ¿Vieron algún resumen de, Aprendiendo. por ejemplo, el... A ver si puede ver. Angelito. Todavía no empezó el partido, Paco. No sé ni a qué hora es. Créanme que no sé. A las ¿A qué hora 20:30. es? A las 20:30 juega Argentina contra Bolivia. 20:30 dejan de comentar todos. Totalmente. Hay que hacer un resumen. O una pausa, lo que ustedes prefieren. Una pausa Bueno, a antes ver. para preparar la picada, la birra, todo eso. Ya es mucho pedir. Eso hubiera sido el domingo y se fue todo el diablo. Pero bueno, retomemos entonces. A ver, pausa, escena, pausa, resumen y elipsis. Ahí tenemos, a ver, a ver, algunas elipsis se dijeron también, ¿no? Pero A ver, yo en Babel no encontré resumen. ¿Alguien encontró un resumen en Babel? Yo no lo encontré. Porque Babel no habló nada, quiero escucharlos. Pausa. es puro prolepsis, analepsis y pausa. Pausa sí encontré. Babel. Yo tengo una consulta con Babel. La que me tocó ver. Con el tiempo base en Babel. Sería como, o sea, transcurren 3 situaciones. Eso es como la línea, ¿no? Y el tiempo base cuando las situaciones se encuentran. Quiero saber si es solo en Babel o en el tipo de narración de esto o siempre es así, el tiempo base, como para saber encontrarlo. Se cortaba mucho, yo no lo Se entrecortó mucho. O sea, pensé que era eso, no logré entender, se cortaba mucho, ¿no? Yo también, ¿no? A ver, Victoria, Lo de que nuevo. A ver, preguntaba es tratemos. cómo sé cuál es el tiempo base, cómo me puedo dar cuenta, ¿no? Algo así. No, sí, que creo que en Babel el tiempo base es cuando las 3 o 4 situaciones de tiempo que tienen se unen y dan un sentido.
No se escucha. Bueno, pero eso ocurre casi al final. Claro. En realidad, yo no creo que el hecho de que te muestren que estaban conectadas haga que sea un tiempo base. O sea, A eso voy. yo no creo que cuando te muestren que se conectan sea un tiempo base. El tiempo base es uno y después te das cuenta de que estaban todas conectadas. Bueno, el tiempo base es desde donde se narra la historia, para lo cual vos, bueno, hay que hacer este ejercicio de ver cómo se fragmenta temporalmente, cómo se cuenta temporalmente, ¿no? O sea, con qué orden se cuenta y qué otros recursos se aplican, ¿no? ¿Sí? O sea, Somos 111 conectados. Necesitamos más voces. Sí, que no siempre hay los mismos, ¿no? En Yo tengo una duda. hay un resumen. A ver, o hay varios, pero hay ejemplos de resumen. ¿Qué dijiste, Katia? Pues se cortó. ¿En dónde? En Corre, Lola, Resumen. corre, Ah, hay ejemplos de resumen. Ya sé, Puede de ser en hecho, las ya sé. fotografías que Es el decía caballo Marco. blanco de San Martín, casi estoy diciendo, ¿eh? Vamos. Corre, Lola, corre. Resumen. ¿Quiénes hablaron de? Vamos. ¿Quiénes Puede hablaron? ser en las imágenes que aparecen. Cuando No huyas, Marcos, vení que apagamos. Alguno que silencie, por favor, el micrófono. Me cambiaste de lugar. Verónica Vos Pegliasco. hoy hablaste de un... de Para que se vea lindo, no se vea bien en realidad. Pero bueno, Esta Palsamesi me parece. Se está filtrando un mic, perdón, ¿no? No se escucha nada. El de Verónica. ahí sí. El Lola corre decía que hay resumen. Si alguno lo detectó. Yo decía que puede ser en las imágenes que decía Marcos, que cada vez que se chocaba o se cruzaba con alguien, aparecía un resumen de lo que le pasaba a la otra persona, de la vida, o de un momento de la vida. Hace una secuencia fotográfica, ¿no? Claro. Bien. Bien. Y un detalle más, Única que vi por eso. entre cada foto se podría decir que había una elipsis por el recurso mismo. Porque no era una continuidad, sino que eran distintos momentos de una escena. Ojo con la elipsis. Ojo con la elipsis, claro, porque en la elipsis, ¿no? Aquello que omito, hago referencia en algún momento y es sustancial a la historia. Claro. Porque si no, todo es elipsis. Entonces, Claro. Eran flashbacks lo que pasaba en en Corre, algún Lola, momento corre. lo tengo que dar a entender. Lo tengo que dar a entender a esa ausencia. La doy a entender sin mostrarla, sin decirlo. Y tiene que ser sustancial al relato. Hay algo que pasó que no se muestra, pero que se da a entender. Claro. Y Es que lo que se decíamos cortea para que se cuente. Es lo que decíamos de Kill Bill. Cuando empieza. Claro. No tiene que ser una mera sustitución de una temporalidad porque no tiene relevancia incorporarla en el relato. O sea, yo, si tuviera que incorporar todo lo que justamente, digamos, en una narración ficcional, para poder convertirla en un relato. La historia, yo no puedo contar una historia, yo relato una historia, quiero decir, en términos de que tengo que sustituir la realidad por una construcción, una estrategia de construcción narrativa que pueda desarrollar una historia terminada en 1 hora o en 15 minutos, cuando en la realidad duró 10 años o un día. Entonces, eso genera recursos, genera la necesidad de aplicar recursos. Dentro de los recursos que tienen que ver con la temporalidad, aparece la elipsis, que es una, como lo tenemos acá,
es un tema de un recurso de velocidad, ¿no? O sea, fíjense, escena, pausa, resumen y elipsis. Son como diferentes maneras de procesar la velocidad, digamos, la velocidad donde se dan entonces la elipsis es el caso límite en que yo elimino un pedazo. Pero ocurre como recurso voluntario en la elipsis cuando yo sustituyo una cosa sustancial, no cuando, como decimos siempre, o sea, por ejemplo, lo que dice Marco, entre una foto y la otra, bueno, naturalmente, porque justamente por eso yo pongo el recurso del resumen. En todo resumen hay implícita una elipsis, porque si no tengo una maniobra elíptica, digamos, de reducción de los acontecimientos que hay en el medio, de la temporalidad que ocurre, entonces no puedo resumir, ¿sí? Pero es una cosa subsidiaria, secundaria, de segundo orden. Ahí lo que prevalece es el resumen, en el sentido de mostrar acontecimientos sucesivos que condensan un arco de temporalidad importante, porque no tengo 3 horas o 20 días para contar todo eso en la película. Entonces, por eso no es que no ocurra una elipsis, pero va de suyo que cada 30 segundos hay, digamos, si vos sacás los planos secuencia, lo demás está lleno de elipsis, porque siempre hay una, ¿no? Entonces, por eso digo que eso traten de considerarlo de esa manera. Está bien interpretar porque es un recurso narrativo también esos acotamientos de temporalidad naturales, ¿no? Pero la elipsis, por eso lo reiteramos todas las veces que sea necesario, considérenla cuando uno en la historia suprime un hecho significativo para la historia, ¿sí? Ahí está el punto en la elipsis. Ahí ocurre como recurso expresivo. Exacto, el relato se arma en torno a algo que se elige Claro. no contar para que el relato sea más atractivo o porque, no sé, llegado el rodaje era muy complejo contarlo. Y entonces el director elige, ¿no? Como el detrás de escenas también tiene muchas veces eso también, como, bueno, cómo, no sé, o para que no haya tanta violencia. Entonces se elipsa algo que en realidad es bastante sustancial en la historia y que va a generar mucha más intriga, mucha más, un montón de cosas que pueden aportarle al relato ese que se está construyendo. En sentido inverso, lo digo para comprender a veces de qué manera un recurso aporta sentido a una estructura narrativa, a un relato. En sentido inverso, también ocurre cuando yo quiero contar, cuando yo quiero mostrar un episodio de sangre, de fuerza, de amor, de amistad, de sensibilidad, cuando quiero sensibilizar o no. O sea, también eso implica una decisión. No es un tema solo, o sea, no tiene que ver necesariamente con digamos, recursos a nivel de la producción, ¿no? Con costos de producción, que también podría ser, como insinúa también. Igual en términos de ejemplo, como para que también se entienda que son decisiones, que es estilístico. Claro, pero supongamos que nosotros contamos con absolutamente todas las herramientas de producción, no tenemos limitaciones de costos. Lo que tenemos es la absoluta posibilidad de narrar aquello que se nos antoja en función de la construcción del sentido que deseamos. Bueno, suprimimos un hecho importante si narrativamente tenemos la decisión de omitir esa imagen, pero no omitir el sentido, porque vos, entre una imagen del tipo que se cayó y después andando en bici, y después que tuvo un hijo, y después no me acuerdo exactamente el orden con el que aparecían, pero tampoco importa lo que pasó en el medio. Digo, no es que sea significativo lo que pasó, ¿no? En la historia. Eso es una simple, digamos, concatenación de hechos, como planteando, porque esta película plantea esa cosa, ¿no? Me hace acordar que ya lo hemos dicho en algún punto a Match Point, en el sentido de la imposibilidad digamos, la presentación de la aleatoriedad que tiene la vida en sí y que una pequeña cosa puede implicar una alteración fundamental en un extremo, ¿no? Entonces, pero esto lo presenta como
la imposibilidad de establecer un final, ¿no? Entonces, pero cuenta finales diferentes. Entonces, digo, pero todo lo que ocurre en el medio no importa, o sea, no parece una cosa sustancial. Por eso lo elimina, ¿sí? O sea, por eso no se considera una sustitución significante. No aparece como una eliminación que tiene el sentido de esto que decía Katia, creo hoy, o Mauro también, de la significación, la presencia por la ausencia. Yo muestro algo porque está faltando, ¿no? ¿Sí? O sea, lo veo porque falta, pero lo pongo, o sea, lo hago faltar para que se vea, como concepto. Después, bueno, y en esa línea, por último, digo, apoyo lo que también decía Kino, ¿no? De cuando empieza Kill Bill, bueno, hay unos ¿cómo se llama? Indicios que nos hacen pensar que una masacre que no se muestra. Tampoco es poco lo que se muestra, ¿no? No es que pone un cartel que diga aquí homicidio, ¿no? Sino muestra indicios fuertes. Es casi como mostrarlo. Pero prescinde de una información, de un acontecimiento, porque ahí tampoco es un tema de salto temporal, sino hay un acontecimiento que se evita mostrar, ¿no? Por eso digo que tiene que ser una cosa considerada, por último, en otros términos, cuando ustedes apliquen un recurso de elipsis, como recurso expresivo, como recurso para dotar de sentido, entonces aplíquenla en este sentido que decimos. Es una omisión significante. No es claramente una omisión de una temporalidad innecesaria. Eso obviamente está lleno cualquier film de pequeñas elipsis que hacen viable un relato en términos de una temporalidad acotada como la que cualquiera puede tener para hacer un film. ¿Se entiende, chicos? Bueno, vamos a la... ¿Qué decís? Katia, resumen. Nadie, bueno, ¿qué pasó? Resumen. No hay más resúmenes. 40 minutos de descanso, dice alguien. Está silenciada, Katia. ¿Algún relato repetitivo o iterativo? Vamos a las últimas. A la de frecuencia. A las de frecuencia. Sí, tenemos de esos varios. A ver. Repetitivo son segmentos, son secuencias de acciones que se repiten en todos los tiempos. En el caso de Lola corre, Lola corre, Lola corre. Por ejemplo, cuando ella se encuentra con este auto que cae sobre el capó, que resulta que esa persona conoce al padre, bueno, ella cae ahí y esa persona cuando sale se choca a un auto, que se bajan unos tipos forzudos. En el segundo relato, la segunda corrida, pasa lo mismo, pero básicamente, no, perdón, el primero pasa corriendo, en la segunda ella pasa sobre el capó y lo ve a él, y él no sale y no se choca con ese auto. Y en el tercer caso, directamente pasa otra cosa y el auto no choca y esos tipos no se los cruza, básicamente pasan sin chocarse. En ese caso hay una repetición. Donde hay iteración sería cuando agregan algo, como por ejemplo la secuencia animada del inicio. Donde Pero no pasa lo mismo. ¿Cómo? Perdón, Marcos, en ese caso no pasa lo mismo y se cuenta, no es una sola cosa y se cuenta varias veces. Suceden precisamente son distintas cosas que suceden al momento que va a chocar. Pueden ser hipótesis o no, pero digo, no sucede siempre lo mismo cuando va a ser atropellada, cuando el auto sale. Yo me refería a la una repetición. Específicamente repetitiva. Yo veo una repetición en Corre Lola Corre, en donde cuando ella sale del departamento y muestran que la madre le pide comprarme shampoo o algo así, no sé qué dice, y es lo mismo exactamente en todas las veces que sale del departamento. Y eso es lo más repetitivo que me acuerdo. Bien. Ahí en Babel por ahí tenés algo, ¿no? Vos que estuviste investigando de Katia Babel, que vi que tenés ahí
secuaces de Babel, pero... Yo hice la tarea como vos decís, ¿viste? Es así. No, con la situación del disparo, ¿no? A ver, bueno, alguien más estaba hablando recién y yo te interrumpí a vos. Un autor de los que leí decía que el relato repetitivo es un relato en donde el autor vuelve al mismo punto. Bueno, el autor del relato vuelve a ese lugar por lo que fuere. Pero hay una intención en el relato de establecer un punto al que retoma y vuelve y hasta una intención a veces de resolver alguna cosa que no quede. No, es un momento en que no tiene que estar desapercibido en el relato por la circunstancia que fuera, entonces se vuelve. Es una forma de acordarse. Puede ser, Katia, como la película, creo que se llama 8 minutos, que el personaje siempre vuelve a una hora y después el tiempo base siempre es como que va cambiando porque van pasando diferentes cosas. Pero Bien. siempre vuelve eso como para modificar el puede presente. volver el mismo personaje o pueden volver otros personajes Claro. a la misma instancia, al mismo momento. Con distintos puntos de vista Por de un ejemplo, mismo en Babel, acontecimiento. Claro. Hace cuando más le tiran referencia. el tiro, ¿Cómo? que en Babel cuando los chicos le tiran el tiro al colectivo, Claro. se para el Sí. colectivo como que, bueno, le pegamos, y muestran otras secuencias más adelante, vuelve otros protagonistas y es que muestran el tiro en la persona ya. Eso Exactamente. repite el suceso. Claramente. ¿Me entendés? O sea, demora verlo. ahí está, ese era el ejemplo que yo le comentaba a Katia del disparo, ¿no? Que se ve desde los chicos y desde el colectivo, ¿no? Una pregunta, ¿en Kill Bill sería la flauta? ¿En su la flauta? Para mí el repetitivo en Kill Bill podría ser tal vez el hecho de cuando vuelven reiteradas veces a la boda, digamos, a donde arranca la primera escena. O sea, se vuelve de muchas maneras ahí y de muchos Claro. puntos de vista distintos también. Ahí está claro, ¿viste? En Babel está claro, ahí está claro. Digo, para no complejizarlo temporalmente, en el desarrollo de una historia hay un episodio que es, supongamos, la boda, o es, supongamos, el disparo. Bueno, ese disparo que es constitutivo de la historia, porque es un punto de inflexión, es lo que genera el conflicto, es recurrente el retorno a ese punto. Un poco lo que decía Katia, vuelve la historia ahí. Puede haber esta otra complejidad que uno de ustedes, no me acuerdo quién decía, bueno, puede ser en 8 minutos, o yo me confundo con 8 cajas, que es una película hermosa también. Pero es bastante más simple, digamos, y tiene que ver, hay otra película que también mencionamos la vez pasada, que es Punto de vista, ¿no? Que es el punto de vista también, que vuelve recurrentemente al episodio del asesinato de uno de los protagonistas, de uno de los personajes, y vuelve justamente por ese punto de vista, vuelve de diferentes ángulos a tomar esa perspectiva. Porque además, de nuevo, fíjense cómo de a poco estamos tratando de mostrar los recursos como constitutivos del otorgamiento de sentido. ¿Por qué? Porque justamente es una historia que se narra de manera a medida que va avanzando la narración, hay una estrategia narrativa que necesita utilizar el relato repetitivo para poder construir quién es el verdadero asesino y resolver el conflicto. Entonces, vuelvo, no es, y esto es lo más importante de tener esto como herramientas, ¿no? No hace falta generar una pieza audiovisual y meter cada tanto una elipsis, por ahí una prolepsis, y nunca olvidarse de un relato repetitivo, sino eso es consustancial a lo que necesito contar, son recursos del relato. O sea, aplico uno... Claro, ¿qué sentido?
¿qué sentido le da eso a la narración? Porque si uno pone como solo por elementos, quedan vacíos, Claro. digamos. O sea, yo tengo que resolver un problema. No es que tengo que usar un poquito del destornillador, otro poquitito el rastrillo y la moladora cada tanto. No. O sea, que si tengo que resolver un tornillo, bueno, agarro el destornillador. Si tengo que cortar un caño, agarro la moladora, ¿no? Entonces, ahí digo, para no caer en esta cosa de, de tener las herramientas pero no saber usarlas. Por eso ahora lo que estamos tratando de ver es cómo estos tipos que sí las saben usar, estas herramientas, cómo las utilizan y cómo otorgan sentido a partir del uso de estas herramientas, pese a que hay unas complejidades que nos interesa también exponer para poder discutirlo y además para poder plantear que no hay una métrica específica, única, en la cual un fenómeno pueda ser únicamente explicado de una sola forma. También hay esta cosa de la elipsis, esto que decía Marcos. Marcos, vos tendrías que haber dicho, esto es relato repetitivo con la foto sucesiva. Ese era el otro recurso que nosotros esperábamos que vos dijeras. Pero por eso digo, estas son las cosas que, bueno, también es verdad que puede haber ese tipo de elipsis filtrada entre imagen y imagen, pero no es la elipsis que interesa, pero la hay. Lo mismo que lo decía Keenan, Kill Bill y otras tantas que hay, decenas, pero que no importan tanto, ¿no? Entonces, bueno, repetitivo. ¿Alguno más? Está bien lo de Babel también, me gustó lo del disparo ese, me parece interesante. Además se hacen como en tiempos... Hay un relato iterativo que es muy sutil. No sé si alguien lo... No me acuerdo, che, a ver. Salgamos a la pesca de Babel, a ver. También sucede la escena en que llevan en helicóptero y después muestran a los nenes usando el viento del helicóptero para jugar. ¿El iterativo se acuerdan cuál es, chicos? Chicas, ¿cuál era el iterativo? ¿Cómo era el relato iterativo? Con sus palabras, ¿cómo sería un iterativo? Lo que pasa muchas veces, pero se cuenta una sola vez, pero no se me ocurre un ejemplo. Bueno, claro, bueno, esa era la definición. Yo le digo. Pero está perfecto, está perfecto. Cristina, no, a veces no está en la película. ¿No sucede en Kill Bill? Que la boda aparece, la situación de la boda, el asesinato aparece como relato del pasado. No necesariamente en ese momento. ¿En qué película, Jazmín? Kill Bill, dice. La de Kill Bill. Ah, Kill Bill. Parece repetitivo ahí, ¿no? Claro. Ahí lo que dice Cristina es que es un episodio, un hecho que se relata una sola vez en el relato, aparece una sola vez, pero en la historia aparece muchas veces, ¿no? Sí. No, me confundí. No, chicos, digo, a veces no hay que complejizarse mucho. Por ejemplo, hay todos los hechos que son rutinarios, se aparecen generalmente iterados, aparecen una sola vez, pero aparece cuando la rutina, cuando el relato, cuando la presentación de esa rutina es importante para la historia. ¿Me explico? El tipo toda la mañana, como dijimos la vez pasada, se levanta, desayuna, toma agarra el diario y toma el colectivo para irse a trabajar. Entonces, justo después, en la historia, ocurre un asesinato en el colectivo. Entonces, es importante, quizá en ese relato, mostrar una sola vez eso en la iteración de que todos los días hace eso. Entonces yo ya ahí tengo unas presunciones. Bueno, lo engancharon en el colectivo número 63 a las 8:15 de la mañana porque todos los días él subía a ese colectivo. Entonces sirve el relato iterativo porque muestra una conducta frecuente. Es un episodio que frecuentemente ocurre en la historia, pero se cuenta una sola vez. ¿Sí? Es una conducta cotidiana que solo se muestra una vez, como dice Paco. De hecho, yo iba a tirar un palito, pero no lo tomen a mal, pero o sea, los ejemplos que pusimos y que estaban en YouTube, vos los ves y tienen 5 o 6 reproducciones. O sea, se ve que muchos no vieron ni siquiera los ejemplos que pusimos, chicos. Entonces, es importante que los vean, porque también los reconocen desde lo visual. Ustedes pidieron recursos, se los dimos y vemos que tienen 5 reproducciones. Entonces,
los pusimos para que los vean y se den cuenta a través de un film. Está bueno. Cursos. Bien, Kino, muy bien. Eso fue a ponerse la gorra y agarrar pero bien, ¿eh? No, Bien no, bancado. hice la tarea como Katia. Sí, todos los links, Muy bien. los links. Acá casi Kino y yo somos los que hicimos la tarea, no sé mis otros compañeros. Viejo, Los acá links. hay que... Bueno, vamos a ver algún otro iterativo que aparezca. Como decía recién, creo, Katia, no necesariamente tienen que aparecer todos los recursos en todas las películas. En algunos no aparecen. ¿En Amores Perros vieron alguno? No. Dale, Cristina, largá que estás ahí haciendo una fuerza para decir, a vos No, te no, tocó... es que, no, le cuento, perdón, mil perdones, pero yo leí nada más, no miré la película, le iba a mirar ahora porque primero quería leer para ver qué tenía que entender de las películas, entonces hice todo al revés, pero bueno, no importa. Por eso no opino nada. ¿Qué película te tocó? ¿Qué película Perros de te la tocó? calle, como con Lili. Pero no la vi nunca, así que ahora, y me costó conseguirla porque no estaba en el campus, así que la bajé, pero me costó. Puse otro, porque vos sabés que está, pero cuando lo comparto lo bloquea. Como que Solo aparece aparece nada más que el subtítulo para bajar. Me costó, la conseguí, si quieren les pongo un link, pero. Cuando yo entro está todo. Se ve que al compartir por una cuestión de derechos o algo me lo bloquea. Claro, me costó muchísimo conseguirla, pero Cristina, todavía no la pude perdóname, ver. subilo. Si lo tenés, ¿Cómo? subilo el link. Subilo Ah, el bueno, link. ahora lo pongo. Hice un Sí, drive. si lo Hice quiero un lo drive agarro. yo Sí. para. Bueno, Yo ahora también pongo el los drive mío. vínculos de esta aplicación. Yo la vi desde el campus. Hay una cosa que me parece que se está imponiendo, está bien, o sea, yo estoy bastante conforme hoy con ir reseñándolo. Comprendo que no todos vieron todas las películas o a fondo o hicieron la línea de tiempo, pero vamos armándolo, ¿no? Entonces, estaría bien, si les parece, avanzar un poquito en esto último, me parece que es lo que todavía no se vio, que es singulativo no tiene mucho sentido, repetitivo, iterativo, ver si podemos tener algún ejemplo, y si a ustedes les parece, o bien volver a los grupos, o bien, y esto si lo planteamos con absoluta responsabilidad, para la próxima clase, si quieren, ya, esto, Katia, manejalo vos en función de cómo tenemos estructurada la práctica, para no alterar, pero me parece que podría contribuir mucho que la próxima la hagamos general, ¿no? Pero con todo el mundo con la línea de tiempo construida y descubiertos a fondo todos los recursos que puedan y aquellos que sospechen que puedan ser, ¿no? O sea, con las dudas que tengan ahí. Entonces trabajamos, supónganse, con analepsis, bueno, viene, yo qué sé, Cristina o Lili y estampa la línea de tiempo y trabajamos un poco todos, porque además por película es más simple, ¿no? De manera que, y por último, digamos, hagan el esfuerzo de hacer la interpretación, hablen entre ustedes naturalmente, que sí, es lo más importante, que se comuniquen y que discutan, pero traten de interpretar individualmente la línea de tiempo, de manera que puedan proyectar sus subjetividades y sus dudas, porque si hay tres tipos que arman una línea de tiempo y después nadie vio la película, de nuevo nos vamos a encontrar con algunas cosas son muy clásicas, muy fáciles de acordar, y otras que por ahí tienen, como Corre Lola Corre, también Los Perros, todas estas películas las hemos elegido justamente porque tienen un tratamiento de la temporalidad complejo que nos permite discutir y hablar de estas cosas, ¿sí? Si te parece, Katia, podemos establecerlo. Entonces, digo, para no estar 4 horas conectados y es preferible darle el tiempo a que vean la película, que la vean concentradamente con un papel y un lápiz, ¿no? Y tratar de establecer, retroceder, avanzar y progresar. Es un trabajo de no menos de 2-3 horas, pero analítico. Entonces, y ahí arriba, entonces, después tenemos material para poder discutirlo. Si no, igual hasta ahora hoy estoy contento, me parece, porque algunas cosas aparecieron. Así que, como quieran, si quieren, ahí pedían... Hagamos un último intento de interactivo. ¿Ninguno encontró un interactivo? Hola.
Puede ser que Hola. Interactivo en Babel sea también la llamada telefónica que se hace al principio, que sería Brad Pitt a la niñera y después a lo último se repite la misma llamada telefónica en el hospital. Pero no, se escuchaba muy bajito, entonces la tuve que la tuve que poner recién de vuelta para verificar si era esa. Pero creo que sí, que es esa. Si lo mostró dos veces, repetitivo. claro. Ah, yo pensé que hacer 2 puntos de vista era iterativo. No, porque vuelvo, era lo que decía yo, y vuelvo al mismo hecho, pero no es distinto, es el mismo desde otro lugar, en otra parte del relato, pero es el mismo instante. En el interactivo vos estás contando una vez lo que pasó muchas veces. En Babel hay un iterativo en la parte japonesa, la estructura de Japón, cuando está bien construido porque viene un policía y le entrega una tarjeta a la chica y la chica tiembla, ¿no? Apoya la tarjeta sobre un mueble y más tarde llega la amiga, toma la tarjeta y le dice, ¿otra vez vinieron? Sí, la policía no se conformó. Hacía 9 meses que no venían, algo así, después de habernos así como molestado continuamente, habían dejado de hacernos 9 meses. En esa escena cuentan por qué es importante, porque se sentían perseguidos por la policía, que lo hacían frecuentemente. En ese pequeño relato, en ese pequeño diálogo entre las dos, construyen la idea que eso pasaba siempre, y a ella siempre la ponía muy nerviosa. Entonces tiene que ver con la construcción de forma una parte significativa y no muestran al policía yendo durante por eso les decía que es sutil, pero que simplemente con algo que dice el personaje, otra vez empieza mostrándote que ella se pone nerviosa, ¿no? La importancia del momento. En Kill Bill en Amores Perros también hay, sí, hay. ¿En Amores Perros? En Amores Perros me parece que puede ser una cuando que se muestra solamente un robo del hermano de los chicos que roban, se muestra un solo robo, pero muchas veces él trae dinero, o sea que da por sentado de que hubo más robos. No sé, eso me parece. Es interesante esa observación. No me acuerdo. O sea, no me acuerdo. Cuando el hermano va a robar la farmacia, que hasta en el último robo, cuando decide ir sin la capucha, o sea, como da la idea de que él sigue robando y que ese robo, pero pasa varias veces, y solamente que sobre el final pasa lo de lo que él le dice que no se ponga el pasamontañas o la capucha. ¿A esa escena te referís? Sí, también puede haber repetición cuando pasa lo mismo que con las peleas, se ven las peleas, alguna pelea se ve, pero se ve que también él sigue trayendo plata, o sea que hay otras peleas en curso porque trae mucha plata. O cuando está en el supermercado él con la chica, la compañera de trabajo, ¿no? Que también se ve, se vuelve a ver nuevamente. Sí, en ese caso lo repite, no iterativo, lo repite. Hay uno pequeño como, no sé si lo digo porque, pero cuando, que también es sustancial
en el relato, porque es pequeño como en Babel, cuando ella entra y se escapa el perro, y él cuando ella entra y él le pregunta, ¿otra vez se escapó? Entonces da la idea de que cada vez que entra ella se va el perro, pero a partir de, digo, ¿por qué es importante ese iterativo? Porque a partir de que luego se escapa el perro, empieza, digamos, como toda la historia, ¿no? Que después le traen el otro perro y empiezan todas las peleas. Pero es donde se desencadena todo a partir de que se escapa el perro, esa última vez, digamos. Pues hay escenas, por ejemplo, no me acuerdo si en estos ejemplos, pero no sé, que aparece alguien que le pegan con frecuencia, entonces está vestido, en una toma está vestido con una ropa, va a la trompada, cuando vuelve la mano tiene otra ropa y vuelve. Entonces, en esa sola escena muestra que recibir esos golpes es algo habitual. No solamente con el diálogo se puede, eso hace referencia. Puede ser, Katia, en Babel, cuando muestran la escena de las gallinas, cómo le cortan el cuello, que como para los nenes de ahí era tan normal que ya sabían que iba a suceder, y los otros nenitos, que era la primera vez que lo veían. ¿Ves? Eso a mí se me pasó eso. Está bueno, Puede pues. ser. En Bueno, pero Kill Bill hay una que es muy capaz que fuerte. el relato. Dale, Kino. Digo, en Kill Bill hay una que es muy fuerte, que es cuando ella todavía está, se hace que está en la cama como ahí, como entumecida y está despierta en realidad. No sé si se acuerdan. Sí. Cuando va una persona y va a pagar para violarla, digamos. Cuando está internada. Ese es muy bueno, es un muy buen momento de inspirativo ahí. Claro, porque el tipo le dice, esto pasa seguido, y le muestra el coso de vaselina, o sea, desagradable, pero digamos, el recurso iterativo, ¿no? O sea, es parte del relato. Y que ella lo estaba esperando también, ¿no? Claro, o sea, que él le muerde la lengua. Qué genial, tremendo. Sí, está bien, está muy bien. Yo le quería hacer la diferencia cuando en realidad, con el tema de las gallinas, que alguien decía por allí, no me acuerdo quién, puede ser que haya un relato de algo que se naturalice sin que necesariamente sea un recurso iterativo. Ahí con lo que decís vos se da bien, porque además puede ser verbalizado, ¿no? O sea, muchas veces uno se encuentra en que no necesariamente la imagen, solo la imagen, es la que muestra, porque el tipo es la clásica del diario que se levanta, ¿no? Y sale caminando, o sea, o cuando llega, o cuando estaciona el auto, bla, 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 sino puede estar verbalizado. O sea, yo puedo decir en algún momento, estoy cansado de hacer siempre tal o cual cosa, o sea, hay muchas maneras de plantear una iteración. En realidad, lo que nosotros tratamos es de, solo porque somos molestos, ¿no? Pero de constituir, sí, de detectar las iteraciones, digamos, a partir de la construcción audiovisual, ¿no? Y con la construcción de la imagen, nos parece más rico, pero lo importante acá no es solo eso, sino de qué manera doy cuenta de un episodio que ocurre muchas veces mostrándolo una sola vez. Y además que esa vez, por eso es interesante lo que dice Kino, el ejemplo que da, que no me lo acordaba, es que es porque eso sí es un hecho sustancial, es un hecho importante, ¿no? O sea, lo de las gallinas quizá puede ser, pero digo, en realidad es naturalizar, es una imagen que naturaliza un hecho cotidiano, no sé si va de iterativo, ¿no? Digo, yo creo que ahí en términos de sentido, tiene más que ver con la naturalización de la violencia en el contexto en el cual se desarrollan los acontecimientos. No sé si, porque después no pasa nada con las gallinas, ¿no? No es que hay un conflicto en torno a un día que matan a una gallina. ¿No? O algo un poco cultural también. Exacto, ¿no? Pasa, por eso digo esto de la importancia de iterar aquello que conviene para, o
apoyar un personaje, construir un perfil o situar un momento en la historia donde de pronto ocurre un acontecimiento importante, ¿no? O sea, por algo se muestra. Hay una estrategia de qué quiero mostrar, ¿no? Y qué recurso empleo para poder apoyar la historia, hacer sustancial la historia, digamos, darle peso significante, quiero decir, ¿no? Bueno, estamos. Y aquí está Cristina, ahí acabo de ver el link, me lo llevo por las dudas. Sí, justo lo había hecho para pasárselo a Lili, que tampoco lo había podido... está Bien. en español de España. Yo les cuento lo que me pasó a mí. Cuando lo probé con el reproductor de Windows, temblaba. Entonces lo abrí con el VLC, DSL, bueno, con ese, y con ese anda bien. Pero bueno, es lo único que conseguí. Me costó muchísimo. Pero La verdad que espero nosotros que siempre les sirva. sí, no sé por qué. En otros momentos siempre, Katia, todo lo que tenemos subido arrancaba, o sea, todo el mundo lo veía, no sé ahora. Yo solamente veía el SRT, el subtítulo, nada más que eso veía yo en el campus. Igual solo pasa yo todos los demás los veo, solo pasa en la de Perros de la Calle. Claro, no hubo manera, no hubo forma. Y no se encuentra en ningún lugar. No sé, digamos, pero les paso el dato, cualquier cosa cuando se necesita. Stremio yo no lo había pensado y se lo descargan en la compu y es un buen lugar para buscar cosas. Y Katia me dijo, si no, búscalo en Stremio, yo me había vuelto loca buscando por todos lados. También el link a Stremio. Sí, ahora lo linkeaste. Sí, eso es decir, Ahí linkeado está. en el campus. En la de Perros de la Calle, a mí me parece que yo no identifiqué iteración, igual seguiré buscando, pero me gustaría que pongan atención a ver si consideran si hay relato repetitivo. Digamos, como que por cómo cuenta hay que analizar eso, que me parece que es interesante para analizar. Bien. Y bueno, digan ustedes, ¿no? Pero hay un punto clave que yo creo que tiene que ver con el repetitivo, ¿no? Claro, pero viste que tiene como su punto. Digo, porque Justamente. creo que son poquitos los que la vieron por ahora, entonces me parece que no tiene mucho sentido como... Yo vi Perros de la Calle, pero la pude ver por YouTube. Lo que sí, cortada en cada 9 minutos. Sí. En 9 minutos tenías que pasar a otra y así la Era pude una ver toda. Sí, Pero apareció, por lo menos la terminé de ver. Sí, yo empecé con ese sistema, pero estaba difícil. Tienes premio, la van a pasar mejor. Es otra forma de relato repetitivo, pero viene por otro lado ese recurso. Katia, una consulta. ¿Yo entendí bien o lo que dijiste fue que entonces está nuevamente subida al campus? ¿O no entendí? No, puse en el campus también el link de Stremio. Ok. Pueden ver bien. Y está, en realidad el link va a un lugar en donde está la película, pero no. ¿Qué pasa? Que se compacta. Tener alguna denuncia de copyright o algo así, porque hace muchos años que la tenemos y nunca nos había pasado. Yo accedo y está la película. Pero si no, la voy a volver a descargar de esta plataforma y la vuelvo a subir a ver si la puedo. Bueno, gracias, porque yo les súper... No funcionaba. Sí, si no después la bajamos en alguna de las compus y en algún drive le limpiamos el drive. Yo les súper agradezco a Cristina con mi corazón, pero verla en español no lo soporto. Mi vida, ya se lo dije, ella lo sabe. Pero me cuesta mucho verla así en ese idioma. Ojo que a veces cuando, o sea, obvio que tiene un montón de cosas buenas el sonido y el audio nativo, digamos, pero también cuando estás leyendo subtítulos te puedes perder un montón de cosas que están pasando desde lo visual. Sí, tenés razón. Dice que se pierde un montón. No dije nada, Cris. No. Yo creo que igual está bueno, como dijo Paco, que todos vean la peli y de vuelta revisen el Power, porque me parece que hay un montón de cosas que están claras y tal vez
ustedes mismos lo dijeron y nos dimos cuenta que muchos no habían visto la peli, como que no había... Está bueno, digamos, hacer la línea temporal para ver más análisis y poder discutir un poco más y debatir. Creo que va a tener más profundidad y vamos a ver más elementos en diferentes partes La de... línea temporal, además, después cuando ustedes construyan sus propios relatos, vemos, forma parte de la entrega, la construcción de la Claro. empezar como ahora desde alguien que ustedes ven, construirla y después de construirla, a crear, volver a armarlo. Te escucho muy bajito, Katia, no sé si a todos les pasa lo mismo. Sí, Sí, no, no se le escucha. A lo último se bajó el volumen. Sí. Ahí. Yo les decía que la construcción de la línea de tiempo como ejercicio sobre esto que lo están visualizando y ustedes la traducen. Pero después va a ser desde lo que ustedes crean, crear, no deben ser, crear. También van a tener que, ustedes creen, van a tener que también hacer la línea de tiempo, que forma parte de la entrega de este trabajo. Entregar la línea de tiempo, marcando las alteraciones, es parte de la entrega final. Agrego a eso, si les parece, para terminar, si quieren, o sea, nosotros el tiempo lo tenemos, pero me parece más rico, dado que ya barrimos cada función y problematizamos un poco, agrego a eso que también es una manera de empezar a entrenarnos, no solo porque la entrega de este trabajo es así, sino porque después para poder construir la historia que van a tener que entregar, una historia que vamos a crear, ya hablamos ahí con gente con la cátedra de guión, con Richard y Víctor, va a requerir casi fundamentalmente del trabajo sobre la línea de tiempo. O sea, porque ahí arrancan ustedes con la línea en blanco. Entonces ahí tienen que ir construyendo los fragmentos de acuerdo a cómo quieren narrar la historia, además según el tipo de operaciones, de alteraciones que le vamos a dar, ¿no? El ejercicio ya lo dijimos, pero digo, para ir entrenando en esta cosa de la línea de tiempo. A uno le va a tocar analepsis, resumen y relato iterativo, supongamos. Y con esos tres recursos, más naturalmente el tiempo de escena y el relato singulativo, que naturalmente lo van a tener que hacer, van a construir la historia. Entonces es muy interesante ver cómo a partir de las diferentes operaciones cuentan una misma historia, cómo cambia eso y además con la focalización que también esperemos desarrollar. Así que bueno, me parece muy importante eso. Véanla, primero véanla sin ánimo interpretativo, regístrenla, proyectenla en una línea. Primero pasó esto, después esto, y después sí analicen qué posibilidad de estructurar el tiempo base ven a partir de entender los fragmentos de distribución temporal, ¿no? Y ahí ya van a entrar en esa mecánica de interpretación de sentido, porque la verdad que tampoco son, vuelvo a decir, que son películas que tienen una cierta complejidad. Entonces, a partir de eso, interpretan, ordenan las operaciones en función del tiempo base o viceversa, y ya entrenamos, y entonces la clase próxima, si quieren, hacemos una apuesta general, pero cada uno, vamos por película, no sé, Katia, quizás sea mejor eso, ir por película, destrozamos cada película y analizamos todas las posibilidades, digamos, que cada uno vio y nosotros podemos criticar respecto de las herramientas temporales y ya, digamos, me parece dispuesto, creo, decime vos, Katia, que creo que la próxima es la entrega, ¿verdad? De esta parte. Y hay un cuestionario también que vayan completándolo, vayan viéndolo. Para algunas de las preguntas van a tener que ver las películas, ya vieron, pero ahora veámosla en un sentido crítico, bien analítico más que crítico, ¿sí? Digamos, desguácenlas por dentro y traten de interpretar toda esta estructura narrativa, cuál es la estrategia en la estructura narrativa. Esa es un poco la tarea, si les parece, y ya.
veo que todos se quieren ir a ver el partido, ¿eh? De ninguna manera. Bueno, si veo deditos, a ver, vamos a hacer una compulsa. Si aparecen, por lo menos pulgares. Los pulgares, mayoría de pulgares significaría que estamos de acuerdo. Esas canastitas llenas de cornetitas y todo está tan buena. Bueno. Claro, nosotros, qué bueno. Yo estoy de acuerdo que todos ven las películas. Bueno, chicos, si están de acuerdo, entonces nos vemos el Para jueves. el ejercicio. Ven el partido y después película y a dormir. Totalmente. Bueno, chicos. El partido que vea la peli. Claro, Exactamente. son películas que están buenas, chicos, mírenlas. Son fundamentales estas películas. Sí. Y hay más. Teníamos 10. Bueno, ahora sí. Abrazo a todas y a todos y nos vemos el jueves. Dale, nos vemos. Chao. Chao. Ganar, vamos, Argentina, loco. Adiós.